Ahora, ¿esto qué tiene que ver con la cultura, como se titulaba mi conferencia? Pues esto qué tiene que ver, que cuando tú logras medir el proceso de aprendizaje y logras movilizar otro tipo de palancas, conviertes o modificas la cultura. Finalmente, un tema de seguridad no es otra cosa más que tener cultura de seguridad, cultura o comportamientos, conductas observables de seguridad. ¿Tú qué deberías medir? Yo les ofrezco esta metodología. Hay muchas, esta me encanta, se llama el C+, o C5. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que medir es la conciencia, el compromiso, el conocimiento, la capacidad para que se vuelva cultura. ¿Qué significa eso? Necesitas lograr medir en todas las personas que vas a entrenar y que estás entrenando cuál es el nivel de conciencia que tienen del por qué y el para qué tienen que aprender de eso. Ahí tienes que arrancar. Tú no invitas a nadie a entrenar si no dejas claro el por qué y el para qué, cuáles son las implicaciones, cuál es el reto, cuál es el desafío, el por qué y el para qué tienes que entrenarte en eso. Después tienes que mirar cuál es el nivel de compromiso, qué tanto realmente esa persona realmente se compromete y quiere ese nuevo aprendizaje. Después sí tienes que ver el nivel de conocimiento, qué tanto realmente esa persona ahora sí conoce cómo hacer eso, qué capacidades tiene para hacerlo. Les voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. ¿Quiénes de ustedes reciclan? El 10% de la sala, muy bien. La pregunta es, ¿quién de usted no sabe que reciclar es importante? El 100% de la sala tiene conciencia de que reciclar es importante. ¿Me siguen hasta acá? ¿Quién de ustedes realmente está comprometido en reciclar? El 10% de la sala. Que alzó la mano. ¿Quién de usted sabe cómo reciclar? 10% de la sala. ¿Quién de usted tiene la capacidad en su hogar para reciclar? O sea, tiene los recursos para poder reciclar. ¿Tampocos? Yo creo que la mayoría tenemos los recursos para reciclar. El aprendizaje se logra cuando todo está engranado. De nada me sirve que usted sepa que reciclar es importante si no tiene el resto, el compromiso, el conocimiento y la capacidad. O al contrario, como lo quiera ver. Tengo la capacidad, pero no tengo la conciencia. ¿Cómo lo quiera ver? ¿Me siguen hasta acá? Usted tiene que lograr identificar, preguntarse eso y bajar esto a indicadores para que un proceso de entrenamiento realmente tenga efectividad. Y cierro con esto para poder dejar espacio a preguntas, y es cómo un proceso de cultura de seguridad, desde mi experiencia, se debería trabajar. ¿El aprendizaje es importante? La respuesta es que sí. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que cuando tú quieres mover atributos culturales, cuando tú quieres vivir una cultura de seguridad, no solamente debes trabajar sobre el aprendizaje o sobre el ser, porque está demostrado que sí, entrenamos, enseñamos, trabajamos en el ser, pero seguimos teniendo ¿qué? Accidentes. Por lo tanto, lo que creo yo, y he trabajado en otras empresas, es trabajar sobre una cultura de seguridad. La cultura es lo que conversamos, la cultura es lo que vivimos, la cultura es lo que vemos. Les voy a poner un ejemplo antes de empezar a esto. Una pregunta antes del ejemplo, bueno, una pregunta que conecta con el ejemplo mejor. Como decía Ricardo Conde, mi profesor de matemáticas, esta pregunta tiene una trampita o una cascarita en Colombia, decimos. Atienda bien la pregunta. ¿Cuántas horas le toma a un peruano, atención con esto, no se lo tome personal, ya va a entender por qué. ¿Cuántas horas le toma a un peruano respetar las señales de tránsito y conducir como un gentleman, como un caballero? ¿Cuántas horas le toma a un peruano conducir respetando todas las normas de tránsito? ¿Cuántas horas le toma a un peruano? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Cuántas horas le toma a un peruano? ¿En dónde es allá? Ajá. Muy bien, ¿quién más? Toda una vida, muy bien. Porque es cultura. ¿Cuánto es el vuelo de Lima a Miami? Ese es el máximo de horas, el mínimo, perdón. Usted aterriza en Miami y conduce perfectamente a los 30 minutos. ¿Por qué? Porque, bueno, Miami no tanto, ya está muy latinizada, pero un poquito más arriba. ¿Ah, sí, allá manejan bien? Ok. ¿Ve? ¿Sí ves?
Tú aterrizas en algún otro país en donde las personas, por convicción, porque tienen conciencia, capacidad, conocimiento, capacidad y cultura, manejan bien. ¿Y tú qué haces? Manejo bien. Y aterrizo nuevamente en Lima. ¿Y qué pasa? Y otra vez, eso es cultura. Eso es cultura. Porque la cultura se observa a partir de lo que hacen un grupo de individuos. Y en la organización es lo mismo. Por lo tanto, la cultura se debería modificar y transformar hacia una cultura de vivir la seguridad. No solamente entrenarnos para ser seguros, sino culturalmente vivir la seguridad. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros tenemos una creencia metodológica que es trabajarlo bajo palancas. ¿Se acuerdan la teoría de la física? Una palanca. Dame una palanca y te moveré el mundo, pero también te puedo poner una palanca y seré la palanca en la rueda. Funcionan las dos maneras. Una palanca te puede potencializar, pero también te puede limitar. Nosotros creemos que la cultura se mueve basada en estas 8 grandes palancas. Tú para mover cultura, de lo que quieras, hoy estamos hablando de seguridad, pero cultura para lo que quieras, deberías mover la primera palanca que se llama estrategia. Es decir, cómo la organización, cómo las empresas, cómo tu empresa minera a la que pertenezcas o a la que asesoras, cómo la empresa minera realmente dentro de su planteamiento estratégico, dentro de su mapa estratégico, realmente tiene planes, proyectos y mediciones, indicadores estratégicos que promuevan la seguridad. Es fundamental. Si en tu planteamiento estratégico eso no está, entonces eso no es importante para el equipo directivo. Es un nice to have, diría un gringo. Es chévere tenerlo, pero no es fundamental. Entonces, primer gran error. Es como las conversaciones que yo tenía con mi abuelo. Mi abuelo murió fruto de que era alcohólico. ¿De acuerdo? Yo recuerdo cuando niño que yo lo acompañaba mucho a la tienda porque mientras él bebía, a mí me daba, pues, en Colombia se llaman bombombunes, dulces, papitas, gaseosa, y yo dichoso porque él tomaba cerveza con sus amigos y yo estaba con él. Pero ¿qué cree que pasó cuando yo llegué a la adolescencia? Pues que empecé a beber. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? No. Pues no está. Empecé a beber, claramente. Y empecé a tener, no creo que problemas de alcoholismo, pero empecé a beber. Y generalmente la mayoría de veces que bebía no terminaba muy bien. Y llegaba mi abuelo a darme sermones. ¿Qué cree que culturalmente me pasaba a mí? ¿Qué autoridad tenía mi abuelo frente a mí a decirme que por qué me estoy emborrachando? Cero. Porque eso se conecta con la segunda, que es liderazgo. Y es que necesariamente las personas que tienen gente a cargo tienen que tener las conductas que promuevan la seguridad. El gringo dice el walking to talk, lo que tú dices, hazlo. El líder tiene que ser la primera persona en la organización que tenga los primeros comportamientos, conductas y conversaciones de seguridad. De lo contrario es como si yo le dijera hoy a mi hija, amor, no fumes, y yo fumara. Hoy, gracias a Dios, ni fumo ni tomo, soy un deportista empedernido, pero ya pasé por esa etapa. Tengo criterio y autoridad sobre mis hijas para decirles qué hacer con o no, si en algún momento llegan porque va a llegar el momento en donde va a tener que enfrentarse a lo que significa tomarse unos tragos o eventualmente fumar un cigarro. Pero si tú eres el primero que fuma, ¿qué autoridad moral tienes? ¿Entienden la analogía de un líder? Un líder tiene algo que se llama el efecto pecera. ¿Hemos ido todos alguna vez a un acuario? La mayoría, o todos, muy bien. ¿Qué pasa cuando vamos a un acuario? Estamos haciendo esto. Mírela, ay, no, ay, se parece a Nemo, ay, mira, ay, tiburoncín, tun, tun. Y esto hacemos, porque nos encanta ver las cosas. El líder, y entre más jerarquía tiene, más grande es su acuario, el líder tiene algo que se llama el efecto pecera, que por los 4 lados lo están viendo. Todo el mundo. Para bien o para mal. Por lo tanto, sus comportamientos tienen que ser un detonante de cómo realmente me promueven la cultura. Entonces, fíjese cómo una palanca puede ser potencializadora para mi cultura o puede limitar mi cultura. Tercera palanca. Esta me encanta. Prácticas de talento humano. Necesitamos revisar cómo enseñamos, cómo reclutamos, cómo desempeñamos, cómo medimos, cómo pagamos, cómo hacemos movimientos de personas, cómo ascendemos, cómo hacemos también retiros, todo el macroproceso, lo que llamaríamos el journey map o todo el viaje de un colaborador de una empresa, cómo todas las prácticas de talento humano están asociadas con seguridad. Si yo tengo indicadores de desempeño e indicadores inclusive de compensación ligados a la seguridad de la compañía, tiene sentido. O sea, a todos nos interesa porque nos están midiendo por eso. Imagínense que a toda la organización tuviera un indicador transversal que sea el tema de accidentabilidad.
estaríamos todos como más atentos de que realmente cumplamos con, ¿no? Pero si a mí me miden únicamente por la efectividad de la facturación, porque soy de contabilidad, pues yo me dedico a eso. Lo demás de los accidentes, pues, qué embarrada, otro accidentado. Pero pues a mí no me duele, porque no me miden eso. ¿Me siguen hasta acá? Tienes que ver cómo todas las prácticas de talento humano realmente se alinean con lo que significa vivir un atributo de seguridad. Siguiente palanca. Ritos, rituales, símbolos, mitos y héroes. Toda organización tiene esto. Ritos, rituales, reuniones, comités, la fiesta de no sé qué, la fiesta de fin de año, la fiesta de los niños, la fiesta de la secretaria. Hay una cantidad de ritos, rituales que tienen todas las compañías, el día del minero, lo que fuera. Hay que entender cómo todos esos ritos y rituales de la organización realmente me ayudan a vivir una cultura de seguridad o van en contravía a. Una organización, de la cual no puedo hablar porque no es buen el ejemplo, en Colombia, del sector también oil and gas, tenía un rito y ritual que se llaman las Olimpiadas. Y es una cosa que todo el mundo desea que llegue. Y en esas Olimpiadas, la bobadita de 2.300 empleados son llevados a un centro vacacional fuera de la ciudad de Bogotá por 3 días seguidos, 3 días con 2 noches, a las Olimpiadas. Imagínense cómo son las Olimpiadas. ¿Alrededor de qué? Trago, rumba y efectivamente hay deportes. Pero resulta que el exceso de trago, y en este sector que es complejo, este sector no sé en Perú, pero la parte operativa de este tipo de industrias, ¿cierto? ¿O no? Bueno. Imagínense que usted está con todo pago en un hotel, 2.600 colaboradores sin su familia, ¿cierto? 3 días, 2 noches, ¿y las noches cómo son? Pues de excesos. ¿Un rito como esos promueve la seguridad? No, hay que cambiarlos. Voy cerrando. Arquitectura organizacional, cómo desde el punto de vista del organigrama, las estructuras de la compañía me ayudan al proceso. Ambientes de trabajo, cómo el espacio físico, no solamente de la planta o de la mina donde yo estoy, sino también el espacio físico de la parte administrativa, operativa de todos, realmente llama, promueve y genera temas de seguridad. Últimos 2, los procesos y la tecnología, cómo los procesos y procedimientos de una organización están fundamentados en el querer dar seguridad, no en el querer ser entorpecedores. Y cómo la gestión del cambio, ¿por qué? Porque la gestión del cambio lo que hace es lo siguiente, mire mis brazos, permítame un segundo. La gestión de cambio es fundamental, ¿por qué? Esto es la cultura, la gestión de cambio acelera vivir la cultura. Muy bien. Entonces, resumo hasta acá, voy cerrando, ya 1 minuto. Necesitamos reaprender el proceso de aprendizaje, necesitamos volverlo una experiencia, necesitamos empezar a integrar nuevas tecnologías y tendencias de cómo hacer el aprendizaje, necesitamos que el aprendizaje se conecte con 3 grandes cosas, que es propósito, capacidad de aprender y independencia, que es lo que motiva hoy por hoy las personas, y eso realmente necesitamos embeberlo, si a usted le hizo sentido esta metodología, en cómo basados en 8 palancas proveemos una cultura de seguridad.